¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Razón y Valores en la era científico-tecnológica de Nicholas Rescher. Realmente es un libro que se ha publicado en castellano en el año 1999, que yo ya he leído hace muchos años y que realmente pues, es muy interesante. Este mismo año 2024, desgraciadamente, ha fallecido a los 95 años Nicholas Rescher, que había nacido en 1928. Es un filósofo germano-estadounidense y que impartió muchas clases en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Fue profesor universitario, fue filósofo, llegó a Estados Unidos cuando tenía 9 años y es uno de los filósofos americanos citado con más frecuencia. En cuanto a su producción como filósofo de libros, pues ha publicado 70 libros como autor y en total 104 libros, considerando sus colaboraciones, sus ediciones, etc. También ha escrito un gran número de artículos filosóficos, en total 87, 43 de filosofía de la ciencia y de la tecnología y filosofía social y ética, pues otros 44, en total 87. Y también fue editor de las revistas filosóficas más importantes de Estados Unidos. A partir de ahora solamente comentaré unas pocas páginas del libro como introducción al mismo libro y para recordar su memoria, ya que ha muerto este mismo año, el 5 de enero de 2024. Voy a comenzar por las páginas 45, 46 y 47, que son las que en principio quiero comentar, aunque el libro es muy interesante. En la página 45, en la presentación, escribe el propio Nicholas Rescher lo siguiente. En sus tesis sobre Feuerbach, Karl Marx señaló que los filósofos habían intentado comprender el mundo, como se sabe, pero ahora debemos tratar de cambiarlo. Efectivamente, de eso se trata, porque se ha comprendido muy bien lo que es el mundo real, el mundo del trabajo, el mundo laboral, en definitiva, y las relaciones sociales que existen en el mundo, sobre todo teniendo en cuenta el capitalismo que tanto criticó y atacó el propio Marx desde su perspectiva comunista o de socialismo científico. En este sentido, pues podemos decir la acción para cambiar el mundo no corresponde solo a los filósofos, según Rescher, sino que corresponde a todas las personas, a todos los ciudadanos. En cualquier caso, él también, en relación con la cuestión de la tecnología y de la ciencia y de los avances científicos y de los inventos, expone una cita del propio Leibniz, que fue un gran lógico también, y voy a leer pues, parte de esa cita, no la totalidad de la misma. Dice Leibniz: creo que si el gran monarca pudiera hacer algún esfuerzo poderoso o si un número considerable de individuos que tengan capacidad fueran liberados de otras ocupaciones para emprender la labor requerida, podríamos obtener grandes progresos en un corto espacio de tiempo e incluso nosotros mismos disfrutaríamos de los resultados de nuestra labor. En definitiva, efectivamente se trata de potenciar los avances de la ciencia y de la tecnología, porque de esa manera eso aumentaría la calidad de vida que pueden disfrutar las personas. Y eso es algo crucial, sobre todo si pensamos a finales del siglo XVII o en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII, cuando vivió el mismo Leibniz, pues realmente era necesario abordar muchas cuestiones, como por ejemplo enfermedades contagiosas, infecciones que producían muchísimas muertes. Por lo tanto, el avance en la medicina hubiera sido muy adecuado para aumentar la expectativa de vida de las personas, para aumentar la longevidad, en definitiva, y para hacer una vida más extensa para la mayor parte de la gente, o para conseguir que la vida fuera más extensa. En ese sentido, el propio Nicholas Rescher dice: el impacto de la tecnología sobre la vida humana es un tema que me ha interesado desde hace muchos años. En efecto, y él considera que, aunque es buena la tecnología y los inventos pues, nos ayudan a vivir mejor, también tienen pues, elementos desagradables o diríamos producen efectos diríamos negativos en cierto sentido, y pues él está a favor de una dimensión humanística de la tecnología. En ese sentido, él reconoce, y así lo dice explícitamente, que es buena la tecnología en principio. Por eso escribe: por una parte, solo ella, se refiere a la tecnología, es capaz de proporcionarnos los requisitos para hacer posible la vida humana dentro de las condiciones del mundo moderno. Y sigue diciendo: por otra parte, la tecnología misma hace que de muchas maneras la vida sea más complicada, menos agradable y más peligrosa. Esa sería la contraparte negativa o la contrapartida negativa de la tecnología, sobre todo que nos complica más la vida
y en ese sentido nos quita tiempo de vida que podríamos disfrutar quizás de mejor manera sin tanta tecnología, sin tantas máquinas, etc. Por lo tanto, él reconoce que hay una relación de amor y odio en la época contemporánea eh, y eso pues lo tiene muy claro también. Estas palabras las escribió en el año 98, el 27 de agosto, Nicolas Rescher. Y dice también, ni podemos vivir de una forma cómoda con ella, ni cabe confort alguno sin ella. Es aparentemente una contradicción. La cuestión creo que es que sería encontrar un término medio en el uso de la tecnología, siguiendo un poco los planteamientos de Aristóteles, buscar un uso que no sea abusivo, sino un uso adecuado, diríamos dejando tiempo para vivir sin tecnología y un tiempo limitado de uso de tecnología. Pero claro, eso es muy difícil de desarrollar y arbitrar para muchas personas o de llevar a la práctica. En cualquier caso, es verdad que puede haber muchas personas que tengan un uso adecuado de la tecnología y que dejen más tiempo para la propia vida en relación con la naturaleza, en relación con los demás, etc. En ese sentido, él mismo reconoce, Nicolas Rescher, que la tecnología, efectivamente la tecnociencia, si queremos, tiene un enorme potencial para mejorar las condiciones de vida de todas las personas y que también sirve para disminuir en gran medida el sufrimiento humano de muchísimas personas en el mundo. Hay que tener en cuenta que somos actualmente unos 8.000 millones de personas, no hay que olvidar que él murió a principios del 2024, el 5 de enero, con lo cual fue consciente de lo que estaba pasando, sobre todo en los últimos años, con el desarrollo brutal de la tecnología, de la tecnociencia, y en ese sentido, seguro que fue conocedor estos últimos años de las adicciones tecnológicas, al móvil, a Internet, etcétera, y eso pues le desagradaba de forma segura. Es evidente que le tuvo que desagradar, aunque en este libro eso no aparece todavía porque se publicó hace más de 20 años, donde estaba comenzando la era de Internet. Podemos decir que la era de los móviles comenzó precisamente sobre 1996, 95, 98 aproximadamente, que fue lo que más impactó a nivel mundial. La era del móvil se podría llamar a la época actual, además de la era de Internet. Aunque ambas cuestiones están íntimamente relacionadas, como se puede suponer. Por otra parte, pues también a partir de ahora lo que haré será comentar algunas páginas, concretamente desde la página 191 a la 197, que es la parte última del libro, más bien, aunque el libro habla de muchas cuestiones sobre límites éticos, etcétera, y se podría comentar todo minuciosamente, pero hoy mismo no me voy a dedicar a eso. Simplemente voy a hacer una pequeña introducción al libro y comentar algunos aspectos. Por ejemplo, me ha interesado especialmente el capítulo 9, el sentido de la vida en una era de ciencia y tecnología, que es más bien la parte final del libro, o sin más bien, es la parte final justamente el último capítulo del libro. Y pues él enfoca la cuestión del sentido de la vida, la comenta, dando sus propias ideas al respecto y dice: el asunto que está en la mente de las personas cuando se preocupan por el sentido de la vida parece por lo general estar mejor representado por una cuestión diferente. ¿Tiene la vida humana un valor? Esa es la gran pregunta que se hace. Esta pregunta se puede contestar de infinitas formas, a mi juicio, de innumerables maneras, porque depende de la perspectiva que se adopte. Yo creo que, considerándolo yo desde mi propia perspectiva, que la vida humana sí tiene un valor. Primero porque es una vida única, independiente, intransferible, una vida que hay que aprovechar hasta el último segundo. Por lo tanto, sí tiene un valor. Es evidente que vale más haber nacido que no haber nacido, porque el no haber nacido supone no tener conciencia, no poder disfrutar de las cosas de la vida, no poder desarrollarse uno como persona, y entre la nada y el ser, yo creo que siempre es preferible ser que no haber nacido y permanecer en la nada, en lo que no existe. Entre existir y no existir, diríamos que la decisión es bastante sencilla, bastante fácil. En cualquier caso, pues él también cita, por ejemplo, a David Hume, cuando escribe: la vida de un hombre no es de mayor importancia para el universo que la vida de una ostra. Eso es cierto. Efectivamente, suponiendo que el universo tuviera conciencia, que no la tiene, que se sepa. Por lo tanto, esta comparación, esta analogía que hace
El propio Hume, este gran filósofo escocés, uno de los grandes creadores del empirismo moderno, pues es algo perfectamente razonable lo que dice, pero por supuesto tenemos que enfocar la vida desde nuestra propia perspectiva pensante, somos seres pensantes, el universo no piensa, por lo tanto aquí nos podemos retrotraer a lo que decía el propio Blaise Pascal, este gran matemático y también filósofo, cuando decía que somos lo más débil del mundo, de la naturaleza, somos una caña pensante que una gota o un vapor nos puede matar, pero tenemos una grandeza muy superior o infinitamente superior a la de la naturaleza, y es que somos conscientes de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, cosa que una roca, una montaña, el universo no es consciente, por lo tanto eso nos hace muy superiores, efectivamente. Incluso Bertrand Russell sugiere que no hay buenas razones para vernos a nosotros mismos como superiores a la ameba. Yo en esta cuestión discrepo de Bertrand Russell, porque en un sentido profundo somos personas que tenemos consciencia, que tenemos inteligencia, y una ameba no tiene una inteligencia abstracta, una inteligencia, diríamos, muy profunda como poseemos nosotros. En ese sentido son formas de vida diferentes, la de la ameba y la de las personas o los animales racionales, o de los animales irracionales, pero hay unas diferencias muy sustanciales, muy claras. Por otra parte, también es verdad que si nos analizamos en comparación con el cosmos, con el universo, podemos parecer, y lo somos, insignificantes. Eso es cierto, eso no se puede poner en duda, a mi juicio. En ese aspecto, el propio Nicolas Rescher pues reconoce estas cuestiones y dice: nada somos o hacemos en nuestra pequeña esfera de acción dentro del inmenso universo que alcanza el espacio y tiempo, que establezca diferencia sustancial alguna a largo plazo. Efectivamente, con esos términos de comparación, en relación con el universo, con el cosmos, o con la infinitud del universo, o la finitud del universo, que es realmente inmensa, vamos a decirlo así, pues parece que no somos nada. También el mismo Rescher pues reconoce, y así lo dice explícitamente, lo siguiente. Escribe: las glorias de Grecia y la grandeur o la grandeza de Roma se han esfumado en gran medida como las nieves del año pasado. Esto es discutible porque se han esfumado en el sentido de que han formado parte ya del pasado desde hace muchísimos años, muchos siglos o bastantes siglos, pero siguen estando presentes de alguna manera en nosotros a través de la lectura de los libros de la antigüedad, a través de la formación filosófica, de la formación en historia, etc. Y también porque somos herederos del derecho romano, de las construcciones romanas, de la democracia que fue creada en Grecia, la democracia directa por lo menos, aunque sea con sus cosas negativas como el esclavismo, etc. Pero en ese sentido formamos parte de esa tradición griega o helénica y romana, de la tradición grecolatina, diríamos, formamos parte, somos herederos de ella, insisto, y eso no se ha esfumado, sigue ahí presente. Ahora bien, en el sentido puramente temporal, efectivamente, eso se ha esfumado, no de forma total, pero sí en gran medida. Pero quedan muchísimos, infinidad de libros de historia que tratan esas cuestiones, los libros de Cicerón, de Séneca, de otros muchos pensadores, por supuesto de Platón, Aristóteles, los presocráticos, etcétera, y de otros muchos pensadores durante la Edad Media que han también recogido esas enseñanzas de la antigüedad grecolatina, como por ejemplo el caso de los grandes escolásticos, como Pedro Abelardo, como Tomás de Aquino, como San Buenaventura, como Alberto Magno, como Juan Duns Scoto, como Scoto Eriúgena, etcétera, etcétera, Guillermo de Ockham, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, podemos pensar sobre estas cuestiones, pero él se muestra en este sentido, Nicolas Rescher, pesimista, porque dice: pero al final el último vestigio de nuestros débiles esfuerzos desaparecerá sin duda bajo los estragos del tiempo, completamente arrolladores. Efectivamente, pero si aplicamos esto al pie de la letra, a nuestra realidad vital, pues entonces quizás lo más sensato sería no hacer nada, simplemente vivir y disfrutar de la vida y nada más, y no hacer ninguna actividad creativa, ninguna otra actividad, porque ¿para qué? Total, si al final nuestros esfuerzos van a ser inútiles y van a quedar consumidos por los estragos del tiempo, ¿para qué vamos a hacer nada? Pero yo creo que es una visión equivocada esa, porque al final, si hacemos cosas que creemos que van a perdurar, por lo menos en nuestra vida, y quizás después de la misma, eso nos hace vivir de forma mucho más intensa, mucho más satisfactoria,
y vivimos con un gran entusiasmo que nos hace vivir más profundamente, más intensamente y más extensamente, y de eso se trata también. Por lo tanto, todo eso queda recogido en nuestro esfuerzo que supera, diríamos, el efecto arrollador del tiempo o los estragos del tiempo, como dice Nicolas Rescher. Por lo menos yo lo entiendo de esa manera. En cualquier caso, él sigue diciendo, hay una justificación más que suficiente para reconocer que nosotros, los humanos, solo desempeñamos un papel menor en el estado cósmico de las cosas. En un sentido muy amplio, muy universalista, es cierto, pero en otros sentidos, a mi juicio, no lo es. Y sigue escribiendo, no es implausible, repito, no es implausible decir que nosotros no contamos, que nada de lo que hagamos realmente importa en el gran diseño del mundo. El espacio es terriblemente extenso, el tiempo pasmosamente largo, la causalidad e interacción de fuerzas personales, pues también es algo pues, incontrolable. En cualquier caso, es verdad que esto sucede, pero yo creo que hay que establecer diferencias y el mismo Nicolas Rescher pues lo dice también en la siguiente página y comenta este tipo de cosas. Dice, dada la imperfección de los seres humanos y la impermanencia de sus logros, y dada nuestra insignificancia en el inmenso panorama cósmico de las cosas, ¿cuál es precisamente la clave de nuestra existencia?, se pregunta. ¿Contribuye en realidad a establecer una diferencia en lo que hacemos con nuestras vidas? Esa es en términos generales la cuestión crucial. Yo creo que la clave de nuestra existencia es precisamente autodesarrollarnos, perseguir nuestros sueños, conseguir lo que queremos en la vida en la medida de nuestras posibilidades. Y si no lo conseguimos todo, conseguir una parte de lo que queremos en la vida. Y eso ya es algo muy importante también. Y luego, por supuesto, hay distintas formas o muy distintas formas de entender la vida. Pero yo creo que si nos dejamos superar por la grandeza del universo, por el paso del tiempo, al final perdemos la esencia de nuestra vida. Y la esencia de la vida humana, a mi juicio, es la acción. La acción, sobre todo, como resultado del pensamiento, de los sentimientos, de las emociones, etc. En definitiva, hacer cosas que sean positivas para nosotros, que nos hagan desarrollar todas nuestras capacidades y, sobre todo, dedicarse a actividades creativas. Yo creo que es lo más apropiado para el ser humano. La actividad teórica, la actividad práctica, pues todo eso hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Y también él mismo de alguna manera lo reconoce, el propio Nicolas Rescher, y dice, aquí lo que importa es fijar altos niveles para uno mismo y realizar evaluaciones de lo propio en términos de criterios impersonales que de forma visible pongan en práctica esas pautas. Efectivamente, hay que aspirar a lo máximo y hay que tener metas grandes, metas amplias, metas profundas, porque de lo contrario conseguiremos menos cosas y de menor significado. En ese sentido, hay datos objetivos que miden nuestros logros, nuestras realizaciones, y eso es algo positivo en sí mismo. Por supuesto, hay que poner en práctica esos procedimientos, esa actividad, no digo frenética, pero sino una actividad constante, continuada, perseverante y tenaz. Y de esa manera lograremos en gran medida gran parte de nuestros propósitos, de nuestras metas, de nuestros objetivos. Y eso ya es satisfactorio en sí mismo, eso ya llena, diríamos, llena de satisfacción a la persona o a las personas y hace que se sientan mejor consigo mismas. Por lo tanto, también yo creo que Nicolas Rescher estaría en esta línea de pensamiento y dice o escribe, porque entonces el valor de lo que hacemos dentro de nuestra esfera de la actuación y de la acción es algo que, aun cuando de miras estrechas, está allí objetivamente para ser visto por todos. Efectivamente, es algo objetivable, es algo visualizable, es algo incuestionable, indudable que se ha hecho. Los hechos hablan más que las palabras. Y luego está la capacidad de valoración de las personas, que puede ser muy diferente, pero los hechos son algo constatable, verificable y que no puede ser discutido. Por otra parte, es verdad que hay muchas personas que no quieren realizar esfuerzos grandes para conseguir grandes cosas, pero eso no les justifica a ellos para que menosprecien los logros de otras personas que sí se esfuerzan. Eso hay que tenerlo siempre presente. Luego también escribe Nicolas Rescher,
La razón para mirar hacia pautas objetivas que indiquen la posesión de sentido de la vida no está en obtener la aprobación de otros, aun cuando sea la de Dios, sino en asegurar que esa aprobación, valoración por alguien, uno mismo incluido, es apropiada. En efecto, este es un punto crucial. Ante méritos objetivos es suficiente con que uno mismo considere que son objetivos cuando realmente lo son, y con que haya unas pocas personas también objetivas, rigurosas, y que dicen la verdad y que reconocen la realidad. Ante eso, aunque haya muchas personas que critiquen esos logros de manera injustificada, la justificación ya está realizada. Por lo tanto, esos son méritos objetivos, los discuta quien los discuta, porque están ya verificados y comprobados desde una manera objetiva, podríamos decir. Por lo tanto, estas ideas de Nicholas Rescher siguen siendo muy actuales. Y sigue escribiendo, y la pauta por la que debemos juzgar el valor de la vida no es ciertamente las opiniones personales de alguien subjetivamente fundadas, sino la cuestión objetiva de si vivir ofrece una perspectiva de realizar buenas cosas. Efectivamente, realizar buenas cosas es lo fundamental en la vida, y esas buenas cosas pueden gustar a muchas personas y a otras pues no interesarles, pero eso no significa que no sean buenas cosas. Por lo tanto, esa es la cuestión que hay que enfocar en la vida, hacer las cosas que a uno le gusten, hacerlas de la mejor forma posible, y esos son datos objetivos incuestionables. Y sigue escribiendo, una vida que es satisfactoria para uno mismo y constructiva, vis a vis para otros, es de valor en virtud de esos mismos hechos. Repito, en virtud de estos mismos hechos. En efecto, porque realmente si a una persona satisface crear contenidos, pues esos contenidos pueden gustar a muchas personas y no gustar a otras, pero esos son hechos reales, efectivos, que no pueden ser minusvalorados, infravalorados o menospreciados, porque esos menosprecios no tienen razón de ser, no son objetivos, son simplemente una muestra de envidia o de odio, y eso pues tampoco es algo válido. Por lo tanto, esta frase de Nicholas Rescher es perfectamente coherente y racional, y refleja la realidad de las cosas. Y sigue escribiendo, y esta circunstancia, que sin duda importa para su portador, debería también importar para los demás, que permanecemos como observadores. Tiene un sentido que está ahí para cualquiera que lo lea. Efectivamente, los hechos realizados, los contenidos, por ejemplo, escritos o realizados a través de otros medios, como vídeos, audios, etcétera, o artículos escritos, pues son, diríamos, contenidos objetivos, valorables y que tienen un mérito tremendo. En ese sentido, pues da igual lo que digan algunas personas. Esa es la pura realidad y la pura verdad. Luego, el propio Nicholas Rescher habla, por ejemplo, del hombre, una máquina, se pregunta, y se refiere, por ejemplo, al libro famosísimo de Julien Offray de la Métrie de 1748, que publicó en Leiden su llamativo tratado El hombre-máquina. Y comenta al respecto el propio Nicholas Rescher. Por muy absurda que pareciera la postura de la Métrie en un tiempo en que las máquinas más complicadas eran aparatos de relojería y molinos de viento, ciertamente lo parece menos en una época de máquinas pensantes electrónicas, escribe Rescher, programadas para desplegar inteligencia artificial. Quizá, después de todo, el hombre no sea más que una máquina, se pregunta. En efecto, pues yo creo que no es una máquina, pero es verdad que las máquinas nos pueden ayudar a llevar una vida mejor, siempre que respeten los dictados de las personas, de los científicos, etcétera, porque de otra forma sería un peligro para la humanidad, y por eso hay ya, pues incluso en la Unión Europea, una ley que regula la inteligencia artificial, y esas normas pues tienen que seguir utilizándose para evitar que la inteligencia artificial dañe a las personas. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.